Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Ciudad del Rey, a todos aquellos amigos y familiares que por este medio nos pueden estar viendo y escuchando. Hoy es un día más de reunión, diferente. No estamos en la iglesia, ya estamos extrañando, pero bueno, este es un hermoso tiempo también para poder alabar a Dios, bendecir a Dios, orar a Dios y escuchar su palabra, ¿verdad? Él nos viene hablando, nos viene enseñando a que lo busquemos, a que busquemos su presencia. Así que yo quiero invitarlos en esta tarde, tarde-noche ya, a orar a Dios. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Vamos a ponernos en sus manos para que Él nos bendiga. Él conoce la necesidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? No nos estamos viendo ahora, cara a cara no estamos, pero el Señor sí les está viendo y el Señor también conoce sus corazones y Él sabe qué necesidad, dice, Él sabe qué necesidad tenés antes de que tú se la pidas. Dice que Él ya la conoce. Entonces, como Él la conoce y Él te está viendo, a todos los está viendo, y está oyendo, va a escuchar la oración que vamos a hacer en esta hora para pedirle que Él tome tu situación, tu dificultad, tu problema en sus manos, ¿sí? Para que con paz y con tranquilidad y con alegría en el corazón puedas escuchar la palabra de Dios en esta tarde, lo que Dios quiere hablarte al corazón. Así que bueno, los invito a inclinar su rostro allí donde se encuentre, si son familia, a que se tomen de la mano para orar juntos, ¿verdad? Nos ponemos delante de Dios en unidad, con un solo corazón, ¿verdad? Para orar a Él, ¿sí? Así que bueno, tómese de la mano de quien esté hacia su lado y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora venimos a tu presencia creyendo que tus oídos y tus ojos están atentos a la oración de tu pueblo. Padre Celestial, en esta hora, como tu iglesia, como tu cuerpo, nos ponemos en oración delante de ti para pedirte que tu mano poderosa se extienda. Tu mano de amor, tu mano de poder para salvar, para sanar, para libertar, para desatar, para desligar, para deshacer, Padre Santo, toda obra del maligno. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que la sangre que derramó Jesús a través de su cuerpo herido, llagado, molido, Señor, trae sanidad al cuerpo enfermo. Trae sanidad, Señor, al corazón que esté contrito, que esté herido en esta hora también. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos bendición sobre la vida de nuestros hermanos. Y desechamos todo aquello que quiera perturbar sus mentes, sus corazones en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Ponemos todo este tiempo de la palabra bajo tu autoridad, bajo la autoridad divina del Espíritu Santo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Así que vamos ahora a estar atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos diga, y siempre recordando que cualquier cosa nos estén llamando para informarnos de lo que usted necesite, de lo que usted quiera comunicar, ¿sí? Muchas gracias, pastora. Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que he querido titular Guerra con violencia para conquistar. Y voy a comenzar leyendo en Mateo, el capítulo 11, el versículo 12, y dice allí Jesús hablando a la gente que le escuchaba, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero voy a centrar el mensaje en Colosenses capítulo 3. Pero nunca Dios nos ocultó que el reino espiritual es un reino de violencia, es un reino de agresividad y es un reino de valientes.
cuando nosotros hablamos del reino de Dios y luego leemos la palabra que vamos a compartir en Colosenses 3, donde se nos habla del amor, de apartarse del pecado, de la comunión, de mirar a Dios en los cielos, parece todo un poco más light. Pero lo que pasa es esto, es que hay cosas que si las dejamos en nosotros, no nos dejan armarnos adecuadamente para pelear y arrebatar lo que es nuestro, porque Jesús lo conquistó para nosotros. Yo quiero leerles aquí en Colosenses capítulo 3, hoy en la mañana estoy compartiendo algo de esto en el devocional, pero hoy lo vamos a leer un poco más completo, capítulo 3 de Colosenses. Y yo les ponía hoy que este pequeño pasaje de la Escritura es como un manual de convivencia, y más en este tiempo donde estamos recluidos y la convivencia es más cercana, más en grupo y más en familia. Entonces aquí habla de actitudes que Dios nos aconseja para sobrellevar la convivencia, pero además de eso para estar aptos de recibir lo que Él tiene para nosotros, para que estemos aptos para conquistar lo que Él tiene para nosotros. Entonces dice así, capítulo 3 de Colosenses, desde el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, comenzando aquí, estos 4 versículos hablan de mirar arriba, donde está el Señor, porque dice, allí está nuestra vida. Nuestra verdadera vida no está en la tierra, o sea, nuestra verdadera vida no son los logros ni las conquistas en la tierra. Y hace poquito compartíamos que Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que es terrenal será añadido, o sea, el vestido, el calzado, el alimento, el hogar y lo que necesitemos. Pero el reino de los cielos es primordial para aquellos que quieren conquistar. En el reino de los cielos tenemos que entender que es un reino espiritual, y que en ese reino espiritual hay guerra. ¿Sí? Aquí habla de una vida nueva, dice que hemos muerto y resucitado con Cristo, y en Cristo está escondida nuestra vida. O sea que estamos hablando de muerte, de resurrección, estamos hablando de violencia espiritual, no de violencia como nosotros la conocemos, no de la violencia sanguínea de matar, destrozar, destruir, sino de esa violencia agresiva en cuanto a creer que nosotros tenemos de parte de Dios un reino que nos quiere ser quitado o arrebatado o escondido para que no lo veamos y no conozcamos lo que tenemos en Dios. Una de las cosas que Dios siempre va a tratar a través de la palabra, y creo que es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros, es que nuestro corazón no se deprima, que nuestro ánimo no decaiga, porque un soldado no puede pelear desanimado, un soldado no puede pelear decaído. Es por eso que Dios nos muestra que Él, fíjense que dice aquí, que cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando uno habla de gloria, no es solo la gloria, la presencia de Dios, la luz del Señor, no. La gloria implica la aparición poderosa, la aparición de autoridad de Dios, la aparición victoriosa, la aparición de Dios en toda su majestad. Y ahí es donde aparecemos nosotros. No es una gloria, luminosidad y algo romántico, es poder, es gloria, es la unción, es la presencia misma de Dios, del Dios creador. La Biblia dice que en algunos pasajes de la Biblia dice, su voz es como un trueno, dice como las muchas aguas. Entonces a veces nosotros creemos que todo lo que es de Dios, bueno, que Dios me ayude, que Dios me lleve, que Dios me traiga, y que Dios... No, nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas. Y el reino espiritual es un reino, como lo leí allí en Mateo 11, es un reino, dice Jesús mismo lo enseña, dice es un reino que sufre violencia, pero Él dice los violentos lo arrebatan. No se trata de violencia destructiva, se trata de violencia
autoritaria, de autoridad, la autoridad que nos da el Señor. Jesús se ocupó en todo su ministerio de exaltar el poderío que él dejaba en la iglesia. Y él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hoy día uno escucha de muerte y de enfermedad y de pandemia, entonces parece todo aterrador, pero la gloria de Dios no ha disminuido, el poder de Dios no ha disminuido, el poder de la iglesia no ha disminuido. Ahora, para que la iglesia tenga el poder, es que Dios nos da estos consejos, que parecen cosas que están por debajo de una guerra, pero lo que pasa es que si con estas cosas que voy a leer ahora, en nosotros no lograríamos conquistar nada. Es más, no podríamos acceder a la conquista que Jesús nos dio. Cuando Él nos dice que nos apartemos del pecado, apartémonos del pecado, porque no podemos conquistar el pecado. No, pero Dios sabe todas las cosas. Sí, Dios sabe que tenemos que dejar el pecado. Cuando Dios nos dice todo lo que ahora vamos a leer, es porque Él quiere que estemos preparados para vestir la armadura y para conquistar. La palabra dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Fue la sangre, fue una muerte, fue un castigo, fueron golpes, fueron clavos, fue una corona de espinas, fueron látigos. No es algo romántico, un corazoncito y el amor de Dios, no, es el poder de Dios, con amor y autoridad, con unción del Espíritu Santo. La iglesia debe levantarse en este tiempo, no para combatir el coronavirus, para en tiempo de crisis vivir en victoria. El Señor visitó la tierra cuando Israel estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Pero Jesús nunca se puso a pelear contra el Imperio Romano. Él enseñó a la iglesia a vivir en victoria en medio de la situación que tuviera que vivir. No se interesó Jesús en quitar la opresión romana. No se interesó Jesús en hablar acerca de cómo hacerlo o cómo no hacerlo para que los romanos se fueran. Nunca, sino que Él empoderó a la iglesia en medio de la crisis que había en la tierra, porque la iglesia es espiritual. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Dónde? En el reino espiritual. La iglesia es espiritual. Es algo que vengo repitiendo estos últimos días. Si nosotros miramos las circunstancias, entonces tendríamos altibajos. Ahora es tiempo de exponer el reino, ahora no es tiempo porque está pasando esto. No, para nada. Todo lo contrario, yo creo que el reino de Dios se manifiesta con más poder cuanto más crisis pueda haber en la tierra. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí hay muerte. Esto es violencia. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Fíjese. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, el poder de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces cuando uno dice, tengo que sacar de mi vida la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos, la avaricia y la idolatría, eso habla de violencia, porque para sacar esas cosas, cuando las tenemos incorporadas, van a estar allí, van a estar queriendo que no sean quitadas y va a haber que pelear. Uno dice, no, pero hace tanto tiempo que estoy libre. No, tenemos que estar libres. Hace tanto tiempo que no lo hago. No, tenemos que no hacerlo. Tenemos que tomar autoridad en Dios sobre nuestra propia vida. El Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. Pero es amor, sí, pero es poder también. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos dejar que vayan pasando. Vamos a ver qué pasa. Que Dios me ayude para salir de esta. Que Dios me dé para pasar este obstáculo. No. Victoria en Cristo. Y si eso no está, orar, buscarlo. Señor, tú obtuviste la victoria. Tu palabra lo dice. Por tanto, yo quiero esa victoria. Y debo pelear por ella. Si uno dice, no, pero la violencia no va conmigo. Bueno, vuelva a ser violento. Porque el Espíritu de Dios es espíritu de poder. Y el poder se ejerce no con violencia destructiva. Lo repito, no es esa violencia que tenemos en la mente. No es lo que ahora piden que denunciemos a través de una llamada si hay violencia doméstica. No se trata de eso. Es violencia en cuanto a autoridad. Jesús venció. ¿Y cómo venció? Con violencia, con poder, con unción y con gloria. Y así será su manifestación, dice la palabra. Y así se manifestará la iglesia cuando Él se manifieste. Entonces acá dice el versículo 8, pero ahora,
el versículo 7, en las cuales vosotros vivías, anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros, y acá viene otra lista, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No tienen que salir cualquier palabra de nuestra boca. ¿Por qué? Porque eso nos quita poder. Eso nos debilita. No, pero si yo grito, si yo lo digo, si yo insulto. Al contrario, eso no es poder. Eso sí es violencia y no es la violencia que Dios quiere que tengamos. Dice luego el 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué hacíamos antes? Mentíamos y nos mentían. Engañábamos y nos engañaban. Y hacíamos como queríamos. Y aquí dice, eso era del viejo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Es la que tenemos que edificar. Es la que el enemigo va a querer siempre aplastar, minimizar y esconder. Para que nosotros sigamos en la depresión del viejo hombre. El viejo hombre se deprimía. El nuevo hombre tiene a Cristo en el corazón. Y va adelante en el nombre de Jesús. Invoca la sangre de Cristo. Ora, reprende. Sabe que tiene victoria porque Cristo venció. No pelea por ver si gana, sino que pelea porque ya tiene la victoria. Dice luego el 10. Y revestidos del nuevo, ¿sí? Desechando el viejo, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Y aquí aparece Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó a la imagen de Dios. Y aquí dice que quitar el pecado y restaurar la imagen de Dios en nosotros tiene que ver con ese proceso de vestir el nuevo hombre. Y dice, a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos adquirir conocimiento. ¿Dónde podemos más conocer a Dios? En su palabra. Debemos leer su palabra. No es solamente con lo que oigamos, no es solamente lo que creemos en nuestro corazón, sino lo que Dios nos hable. Y esto que nos está hablando Dios está en su palabra. Y dice, hasta el conocimiento pleno. Conocerle al Señor, conocer el mundo espiritual, conocernos a nosotros mismos. Es importante. Dice, donde no hay griego, en este reino no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es todo y en todos. Vestidos pues, aquí habla otra vez como habla en Efesios, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo todas estas cosas no dice, pero esto no va con un soldado agresivo. Sí, todo esto va, porque todo esto son las cosas, las características del carácter cristiano. Y el carácter cristiano, ¿por qué es un carácter cristiano? Porque tiene a Cristo, el que venció con autoridad. Y no tiene ninguna otra cosa. Tiene todo esto, tiene benignidad, tiene humildad, tiene mansedumbre y tiene paciencia. Dice el versículo 13, soportándoos, ahora que hay convivencia. Por eso hoy de mañana en el devocional les decía que es un manual de convivencia familiar. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Cómo va un soldado vestido de amor? Sí, pero el amor de Dios, el amor de poder, el amor por el cual Cristo murió violentamente en la cruz del Calvario. Y dice, estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es en lo cual nos movemos en perfección, en amor. No nos podemos mover fuera del amor. La iglesia no puede moverse fuera del amor, porque la iglesia fue llamada y salvada por amor. Y la Biblia habla de Dios diciendo, Dios es amor. Para movernos en Dios tenemos que movernos en amor. Entonces, uno puede decir, yo no estoy viviendo eso. Bueno, peleemos hasta estar viviéndolo. ¿Cuánto tiempo tengo que pelear? Yo no sé si le tocará pelear un siglo, pero hay que pelear. Porque Cristo nos dio estas cosas. Dice luego, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? Ser agradecidos. Son pocas las veces, pero son firmes. Las veces que la palabra habla de que nuestro corazón sea
agradecido, 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 porque siempre el enemigo va a venir a mostrarnos, a poner en nuestra mente, ay, qué horrible lo que me está pasando, lo que tengo, lo que me hacen, lo que me dicen, lo que no me dicen, y todas esas cosas nos sacan del tiempo precioso de poder decirle, Señor, gracias, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por lo que tengo, y cuando visualizo lo que tú hiciste en la cruz, gracias por lo que voy a lograr en ti. Dice luego, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, fuimos llamados a esa paz, en un solo cuerpo y sea agradecido. La palabra de Cristo, y esto es importante, por eso les decía, leamos la Biblia, y en ese tiempo, si tenemos más tiempo en casa, de hecho lo tenemos, porque yo el otro día decía, los que están trabajando no tienen más tiempo, porque antes también no lo tenían porque estaban trabajando, pero en verdad el tiempo que no estamos en la iglesia es un poco más de tiempo que tenemos. Dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Un soldado agresivo cantando. ¿Qué le parece? Parece contradictorio, pero el Señor quiere un soldado alegre, un soldado sin depresión, un soldado que vence, un soldado o una soldado que se levanta en el nombre de Jesús, que tiene victoria. Entonces canta, tiene alegría en su corazón. Y fíjese esto, no siempre canta a viva voz, canta en su corazón, pero siempre canta, tiene un cántico a Dios en su corazón. Tiene agradecimiento, tiene paz, tiene bondad, mansedumbre, templanza, tiene paciencia. ¿De dónde viene esto? Es fruto del Espíritu Santo. Por lo cual la palabra dice, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice Dios. Y luego dice, y todo lo que hacéis, versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El esfuerzo que tú y yo hagamos para llevar adelante la palabra y los consejos de Dios son para con Dios de gran valor. Y no le leo lo que sigue, porque después ya vamos a crear un conflicto familiar ahí, porque dice que las casadas estén sujetas a los maridos, el marido que ama a la esposa, y aquí se puede complicar. Pero en verdad, todas estas cosas son consejos que el Señor nos da para vestir la armadura. ¿Sabes que la armadura no la podemos poner si nosotros no tenemos estas cosas? La lucha no la podemos ganar si no tenemos estas cosas. Entonces, es un soldado que entiende lo que es la violencia, entiende lo que es la violencia, no es una violencia carnal, es una violencia de autoridad que viene de Dios. Y entendamos esto, la gloria de Dios no es solo la presencia de Dios, la gloria de Dios, hermanos, es la autoridad de Dios. Dice Juan cuando vio al Señor, que lo vio refulgente, luminoso, dice, como un ser de gloria, como un ser poderoso, ¿sí? Y dice que su voz era como trueno, ¿eh? En la presencia de Dios, fíjese que Daniel, dice la Biblia, que él cae como muerto, dice que era debilitado. No, dice, no, que la presencia de Dios, yo siento la presencia de Dios. Ojo, que la presencia de Dios es autoridad, es poder, es gracia, es gloria, pero también es poder y autoridad. Ese es nuestro Dios. A mí me gusta un pasaje que hay en Daniel, cuando habla de los últimos tiempos, y habla de una guerra allí entre un opuesto a Dios y aquellos que siguen a Dios y que están en el pacto de Dios y qué sé yo. Pero hay un momento donde dice, pero los que conocen a su Dios actuarán, se pondrán en la posición correcta. Hoy día, hermanos, nosotros podemos escuchar 20 opiniones diferentes. Han salido opiniones, videos, qué sé yo, montones de cosas acerca de todo esto que está pasando. Pero tenemos que tener claro una cosa, el Señor está en la autoridad. El Señor está en su trono de poder. El Señor está allí y todo está en sus manos. Todo está en sus manos. ¿Qué quiere Dios? Que confiemos, que oremos, que lo busquemos y que usemos guerra con violencia para conquistar. ¿Sí? No se olvide de esos pasajes donde el Señor nos habla de la conquista. Acuérdense que Él fue el que venció los principados, potestades. Dice en esta misma carta en Colosenses, que habla de todas estas cosas tan hermosas al oído. Es el mismo que habla en el versículo 13, 2.13,
y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. ¿Qué quiere decir que nos dio vida perdonando los pecados? Quiere decir que el pecado no nos da vida. Uno dice, no, pero lo que pasa es que soy débil. Bueno, fortalezcase en Dios y pelee contra el pecado, porque el diablo siempre va a querer atraparlo por ahí. Es así como hizo con Eva. Él va a querer siempre atraparlo en el pecado, atraparla en el pecado, volver a la caída, volver otra vez al huerto del Edén, volver a borrar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dice, Él despojó principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Fíjese que nosotros cuando decimos, Señor, ayúdame, lloramos y lamentamos delante de Él, cosas que tenemos que hacer. Pero no pensemos que, bueno, el Señor vendrá con su mano poderosa, nos dirá, cálmate, yo estoy contigo. No, no solamente eso. Recuerde lo que pasó cuando Daniel decidió buscar a Dios. En ayuno y oración, dice la palabra, se formó una guerra en los cielos. Se formó una verdadera guerra. Porque había alguien orando en la tierra. ¿Qué pasará hoy cuando la iglesia ora? Cuando la iglesia busca a Dios. Cuando la iglesia cree en un Dios poderoso. Cree en un Dios que cuando habla, dice la Biblia, desgaja los montes. Tremendo. ¿Sí? No es debilucho nuestro Dios. No crea una iglesia debilucha nuestro Dios. Sino que la autoridad de Dios está en la iglesia. Cuando Jesús termina allí en sus últimos discursos en Marcos, Él dice, en mi nombre. Y uno no puede ver el mundo espiritual, pero Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios, seres espirituales malignos. ¿Sí? Que cuando uno ve, por ejemplo, las figuras del mundo espiritual en el Salmo 22, son seres grotescos, seres horribles, así como a veces se lo muestran a los niños en los dibujos animados o en las películas de terror. Sí, es así, pero es el mundo espiritual. Ese mundo fue vencido por el Señor, fue despojado, no tiene nada en nosotros. Se enoja con nosotros porque buscamos a Dios, se enoja con nosotros porque amamos la sangre de Jesús, se enoja con nosotros cuando nosotros no queremos ser hijos de desobediencia, sino de obediencia. Buscamos al Señor, no nos damos al chisme, no nos damos a la queja, no nos damos a la crítica. No juzgamos siervo ajeno, tratamos de servir a Dios con todo el corazón. Así que, hermanos, sigamos adelante. ¿Cuánto quedará de esto? Mire, yo cuando comenzamos esta prohibición de poder reunirnos y todo eso, yo decía, bueno, pasarán 15 días, pero nosotros ya vamos para 2 meses y esto sigue. Ahora, no sé cuánto falta. Quiera Dios que falte muy poquito, que podamos volver a reunirnos. Extrañamos esas cosas. Pero en tanto nos toque vivir esta situación, Señor, te adoramos, te alabamos, no dejamos de orar, no dejamos de buscarte, no dejamos de orar por el ministerio, por nuestros pastores, por nuestros hermanos, no dejamos de orar, como dice la Biblia, unos por otros, para que seáis sanados. ¿Sí? No perdamos de vista ninguna de las cosas que hizo el Señor, porque son permanentes y son para siempre. Dice la Biblia, Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención. Así que a levantarse en el nombre de Jesús. Y aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, sepa que el Señor no nos llamó a una vida de fe mediante un talismán, mediante una ayuda sobrenatural. No, el Señor nos llamó a formar parte de un cuerpo poderoso, la iglesia. ¿Cómo formamos parte de la iglesia? Recibiendo a Jesús en nuestro corazón, creyendo en su obra redentora en la cruz, recibiéndole y diciéndole, Señor, yo te recibo en mi corazón, yo creo que en la cruz moriste por mis pecados, derramaste tu sangre, sufriste la violencia de este mundo contra ti para que yo fuera salvo o salva. Oremos por eso, ¿le parece? Si usted necesita a Cristo en su corazón y si usted, como siempre les digo, quiere retomar esa vida en Cristo Jesús, con autoridad, con poder y con victoria, vamos ahora a la presencia de Dios en oración. Vamos a pedirle a Dios la renovación de esa unción, de ese reino poderoso interior en nosotros. Padre eterno, oramos en el nombre de Jesús. Queremos hoy retomar nuestro camino de poder con Dios. Creer que la victoria no está en nosotros ni depende de nosotros. La logró el Señor. Depende de nosotros buscar las cosas de arriba. No mirar lo que pasa en esta tierra. Sí orar por eso con la autoridad que Cristo le dio a la iglesia.
Por tanto, Señor Jesucristo, quiero retomar mi camino contigo, o quiero comenzar mi camino contigo, recibirte como mi Señor y Salvador y declarar que tú venciste en la cruz del Calvario todo lo que yo nunca podría vencer, incluyendo el pecado. Me arrepiento de mi vida sin ti, me despojo de la maldad y proclamo, creo y declaro que voy a pelear contra el pecado para no someterme nunca más a él, en el nombre de Jesús. Y quiero orar por la iglesia, quiero orar por los enfermos, quiero orar por los necesitados, quiero orar por todo aquel que necesita de estas cosas en el Señor, porque la victoria de Cristo, siempre lo digo, la victoria de Cristo es integral, la victoria de Cristo es en la vida, en la mente, en el corazón y en el cuerpo. La victoria de Cristo es en las finanzas, contra la enfermedad. La victoria de Cristo es contra todas las cosas que quieren afectar a la iglesia, al ser humano. Así que vamos a orar para Dios, para que Dios esté haciendo milagros, para que Dios esté sanando. Y yo le pido esto, vamos a orar y cuando usted reciba su milagro, cuando el Señor toque su vida, cuando aquello por lo cual hoy le vamos a estar pidiendo suceda en su vida, llámenos, avísenos y daremos testimonio de eso, porque el Señor está activo, está sobre la iglesia. Una cosa que hablaba hoy con uno de los hermanos de la iglesia es que Dios en todo este tiempo no ha dejado que a ninguno de sus hijos le falte. Hemos estado visitando, hemos estado llevando a algunos. Y otra cosa que quiero decirles, porque algunos piensan que cuando se amparan a la canasta de la iglesia para recibir alimentos o lo que necesiten, piensan que están pidiendo. Y usted tiene que saber esto, usted no está pidiendo, usted está usando un beneficio o un privilegio que Dios le dio. No está pidiendo, ¿sí? Ni nosotros estamos siendo súper generosos porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos y estamos dando lo que la iglesia mismo aportó. Así que todo es nuestro y de lo nuestro podemos usar. Dígalo así, piénselo así y si necesita algo, no dude en llamar porque no está pidiendo, está usando lo que es suyo. Amado Padre, oramos en el nombre de Jesús. Yo te pido, mi Señor, ahora que se extienda tu mano de poder sobre la iglesia para sanar toda enfermedad, Señor, para suplir toda necesidad y para poner en la mente y en el corazón de tus hijos la fe, el amor, la esperanza, para quitar toda depresión, para quitar todo desánimo. En el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia, Señor. Esa es tu promesa, esa es tu palabra. Tú eres el que nos fortaleces. En ti tenemos fortaleza. Pues, Señor, pone gozo. Todo espíritu de tristeza, amargura, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, ministra sobre la iglesia sanidad, liberación y provisión en el nombre de Jesús. Que las ataduras que impiden avanzar, que las ligaduras que impiden moverse, que las cadenas que fijan a un lugar se rompan ahora. Es tu promesa, mi Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. El día sábado estaremos compartiendo nuevamente la palabra, alabanza y creyendo que hay poco tiempo para que esto siga así como está. Yo creo que pronto estaremos reuniéndonos en la iglesia o en el edificio de la iglesia, pero que Dios los bendiga. Amén.